Bueno, muy buenos días para todos nuevamente. Vamos a comenzar. Por favor, abran nuevamente su modelo financiero. Ya habíamos quedado en la clase de ayer, en la parte de estimación de inversiones iniciales. Fíjense que nosotros hicimos, o ustedes hicieron, unas primeras estimaciones o una estimación de las inversiones necesarias para su proyecto. Y lo hicieron en las plantillas que se presentaron en la hoja de inversiones. Si revisamos las plantillas, dice que tenemos esta hoja de inversiones, ¿cierto? Donde básicamente se hace un listado de todos los implementos, de todos los servicios, de todos los temas materiales, inmateriales, activos que requiere la compañía o el proyecto de inversión que ustedes están creando. ¿Cuánto valen? ¿Qué cantidad necesitan? Y después se hizo una clasificación. Y esa clasificación permite en el costado derecho hacer unos subtotales y definir las políticas de amortización. Como ya habíamos visto en la clase de estados financieros y de flujo de caja, sobre el tema de depreciación y amortización, hay incluso legislación que dice cuál es el tiempo máximo o cuál es el ciclo de vida máximo de un activo u otro en términos de depreciación. Luego, en su modelo financiero tienen que tener esto presente, no lo pueden superar. O sea, si ustedes tienen en sus inversiones vehículos y computadores, estos deben depreciarse en máximo 5 años, maquinarias y equipos en 10 años, edificaciones y construcciones en 20 años. Si tienen algún tipo de terreno para temas inmobiliarios, pues ese podría dejarse sin depreciar. Pero si esos terrenos son requeridos para temas agroindustriales o agrícolas, si su proyecto es de algún tema agrícola, pues tienen que depreciar su terreno en función de cuánto tiempo estiman que puede durar activa o produciendo el suelo, ¿no? Para este tipo de emprendimiento, de actividad que ustedes planeen. Fíjense que estas decisiones, de alguna manera también en el modelo, deberían reflejar mi visión. Si es que tengo pensado, por ejemplo, abrir otras sucursales y demás. Entonces, revisemos un ejemplo. Resulta que para mi emprendimiento, que es una empresa de empanadas, yo tengo que comprar una serie de materiales como las ollas y los utensilios
que se deprecian con bastante regularidad. Como se deprecian más rápido que otro tipo de maquinarias y equipos más industriales, más grandes, que tienen mayor duración, pues los he clasificado como otros materiales. Y esta inversión de 350.000 pesos en ollas y en utensilios, pues he decidido depreciarla en 2 años. Si vamos al modelo financiero, en nuestro balance, donde se encuentra ubicado nuestros activos, en donde estén los activos materiales, estos son los inmateriales, aquí tengo los materiales, voy a encontrar esa clasificación de otros tipos de materiales. Y fíjense que en la fila de inversiones aparecen registrados los 350.000 pesos de la inversión total del primer año. Ahora bien, como yo ya dije que además que mi negocio en su visión tiene proyectado abrir 2 puntos más, y lo hemos estimado en el tercero y en el quinto año, pues yo debería hacer que mis depreciaciones hablen de manera similar a ese tipo de inversiones, porque al final lo que hace el modelo es coger mi inversión, depreciarla en el tiempo que le estipulé, y una vez está depreciada, asumir una nueva inversión. Porque lo que asume el modelo es que esos equipos hay que reemplazarlos. Ya cumplieron su ciclo de vida. Y esta sumatoria de amortizaciones que tenemos acá en el componente de activos materiales, que fíjense que en mi caso es de 4.665.000, se trasladan a la cuenta de resultados, en donde comienza a analizarse el tema de amortización. Acá. Lo mismo se hace con el tema inmaterial. Y una vez descuento del EBITDA, que lo habíamos revisado en la clase pasada, lo que era y para qué servía, mis amortizaciones y depreciaciones, me va a quedar mi EBIT. Fíjense que en ese orden de ideas de lo que acabamos de comentar, por ejemplo, yo podría decir que en maquinarias y equipos sería bueno tener otras en el año 3 y otras en el año 6. Si me voy a mi hoja de inversiones, eso sería depreciar las maquinarias y equipos, no en 10 años, como me lo permite la ley, sino en 3, ¿cierto? Si lo hago así, en mi modelo, fíjense que ya aparece en el año 3, en el año 6 y en el año 9, pero probablemente yo pueda asumir, en este caso, que las del año 3 corresponden al segundo punto de venta
las del año 6 al tercer punto de venta, y entonces podría cuadrar todo mi modelo para que los ajustes de personal, de todo lo demás que hemos hecho relacionado con esta apertura del segundo punto, cayeran en el año 6 mejor, para no crearle tanto estrés financiero al negocio. Y estas que tengo acá ya vienen reemplazando realmente las primeras inversiones, las del primer punto, que seguramente ya han cumplido su ciclo de vida. En últimas, podría haber hecho lo mismo con otros utensilios, ¿cierto? O podría haber planeado que este otro tipo de materiales que se gastan con mayor regularidad, porque son ollas, son utensilios y demás, pues depreciarlas cada año, por ejemplo. Entonces ya no decirle dos, sino uno. Entonces todos los años me aparecería esa inversión. Eso, ese tipo de cambios, o sea, ese tipo de decisiones en la política de inversión, pues afecta mi negocio, ¿cierto? Pero en mi caso específico, fíjense que el EBITDA está dando positivo y el EBIT, luego de esas decisiones de inversión, me sigue dando positivo. ¿Mm? Pero obviamente que si yo hago inversiones de maquinarias y equipos cada 10 años, va a ser mejor en el modelo que si lo hago cada 3. Revisemos, por ejemplo, el porcentaje del EBIT del año 6, en este caso es 4.6%, y si cambio la política nuevamente de inversión a 3, perdón, a 3 acá, ¿será que sigue manteniéndose en el 4.6? No, afecta, ¿cierto? Reduce esas ganancias antes de intereses y de impuestos, que es lo que significa EBIT, por efectos de mis decisiones de inversión. Pero en este caso, vamos a dejar así. Una vez tenemos definida y ajustados como nos gustaría nuestro negocio en términos de inversiones, tenemos que revisar cuáles son los gastos de establecimiento o de constitución. Los gastos de establecimiento son un cajón desastre donde van todos los gastos en los que ha incurrido hasta la puesta en marcha de la sociedad. Son los gastos de constitución de la empresa, como los gastos de notaría, abogados y otros asesores, el registro mercantil, etc. Lo que ustedes pusieron en la hoja de cálculo, en la plantilla de constitución, y que ya han ido averiguando. Perdón. En el caso de los gastos de constitución, estos no se reflejan en la cuenta de resultados y se ponen con signo negativo en las reservas del inicio del ejercicio. Es decir, se crea una cuenta reservas, que es negativa, por el valor del gasto de la constitución. Se crea un crédito fiscal igual al tipo de impuesto de sociedades por los gastos que tiene este concepto. Antes se consideraban inversión y se activaban en el balance, amortizándose linealmente en 5 años. Entonces, si revisamos nuestro modelo, fíjense que
no aparecen en el balance, pero sí o sea, no aparecen como una inversión en los activos inmateriales y materiales, pero sí aparecen como una reserva, ¿cierto? Esas reservas están trayendo el mismo valor de la plantilla, ¿cierto? 235.000 en el modelo aparecen acá con un signo negativo, de acuerdo a lo que se ha comentado. Haciendo una aclaración sobre lo que es gasto y lo que es inversión. La diferencia entre el gasto e inversión es que la inversión es una salida de caja cuyo horizonte temporal va más allá del año. La inversión se activa en el balance y el gasto, en cambio, minora la cuenta de resultados y está pues asociado siempre al tema operativo, es decir, los costos, por ejemplo, en los que se incurren para hacer cada uno de los productos, como insumos, transportes, etcétera. Los costos de personal, los costos de gastos fijos, son gastos. Pero las inversiones, que son las maquinarias y equipos que requerimos, software, eh, etcétera, que son inversiones. Esta diferenciación es eminentemente contable, pero tiene importantes consecuencias fiscales y por tanto sobre el flujo de caja del negocio, que es lo que finalmente queremos estimar. Acá nuevamente tenemos pues el esquema de lo que hemos realizado hasta acá. Ahora vamos muy rápidamente a mencionar otra bondad que tiene la hoja, el modelo financiero, y es que esta crea una estimación, perdón, no estaba adelantando, es estimación de la inmovilizada, activo no corriente o activo fijo. Lo más engorroso son las partidas de inmovilizado. Para proyectar las partidas de inmovilizado son necesarias dos líneas claras. Una política de inversión más o menos conservadora y se recomienda pues en temas de emprendimiento que las inversiones sean lo más austera posible. Eso ya lo habíamos comentado y se está reflejando en la hoja plantillas. Y una política de amortización, o sea, seguimos hablando de lo que ya estábamos comentando hace un rato. La frecuencia de amortización debe ser constante a lo largo del tiempo. No se puede ir alternando la amortización, pero la ley tiene mucho que decir en lo que al porcentaje anual de amortización respecta. Ya lo hemos hablado. Acá hay un ejemplo de lo que ya les mostré. Cómo se van haciendo las inversiones en el negocio y cómo éstas se van amortizando año a año y cómo se van cargando en el modelo. Hay que pasar a otra parte del balance, que es la estimación del fondo de maniobra. ¿Qué es eso? Las partidas de circulante son normalmente más sencillas de estimar, dado que guarda una relación estrecha con dos o tres partidas de la cuenta de resultados. Por ello, a efectos de realizar el modelo, solo es necesario vincular estas variables dependientes con aquellas variables que en el sentido común nos dice que deben estar vinculadas. Vamos a continuación a detallar las partidas del activo circulante y a glosar las relaciones de estas con las partidas de la cuenta de resultados. Y luego seguimos con las del pasivo circulante. Con estas estimaciones obtendremos lo que se llama fondo de maniobra.
Las partidas de circulante más comunes son las existencias. Pregunta, ¿qué entienden por existencias? ¿Qué entienden por existencia en mi negocio? Supongan, hola, ¿siguen conmigo o están ahí? Sí, profe. Sí, profe, sí, señor. Bueno, supongan todos que ustedes son dueños de Arturo Calle. ¿Cuáles son las existencias que tiene el negocio de Arturo Calle? Las prendas, Las prendas terminadas, ¿de acuerdo? ¿Qué más? insumos, Los insumos, es decir, las telas, los hilos, los botones, todo lo demás que requieran para hacer las prendas. Y las prendas a medio camino. Todo eso son existencias, ¿cierto? los muebles, o sea, el mobiliario. No, eso son inversiones, Ok, yo no sé, ok, listo. ¿sí? Eso son inversiones que tiene el negocio. Los locales son inversiones. Las estanterías que hay dentro de los locales son inversiones, ¿sí? Todo el tema de adecuación de sus locales, luces, son inversiones. Pero las existencias son las que están asociadas con las ventas en últimas, ¿no? Entonces, volviendo a mi negocio de empanadas, mis existencias deberían estar asociadas con el número de insumos o la cantidad de insumos, bueno, no decir número, la cantidad de insumos que yo requiero para hacer X o Y empanadas. Regálame un minuto y ya aclaramos más. Entonces, pues un negocio como el de las empanadas, le damos acceso aquí a Sonia y a Rubén. En un negocio como el de las empanadas, cuando hablamos de existencias es, por ejemplo, la carne, la harina, los huevos, el agua y todos los demás insumos que requiero para comprar, es decir, ese mercado que yo tengo que tener, ¿cierto? Pero si yo vendo al mes 2.000 empanadas, yo voy a tener existencias para 2.000 empanadas, ¿o no? O sea, yo voy a comprar mensualmente insumos para 2.000 empanadas. Comprar insumos para 2.000 empanadas, sí, pero digo, tenerlas en existencia, No necesariamente, profe. Porque de pronto compra uno por semana o diario. ok, ese es el análisis que hay que hacer. Para el tema de las existencias es qué es conveniente para el negocio. En los negocios de comidas, si yo quiero tener comida muy fresca, pues mis insumos no deben sobrepasar, o sea, mis existencias de insumos no deben sobrepasar de pronto 3, 4 días. Cada 3 días yo voy y hago el mercado que requiero para los insumos de los 3 siguientes días, para los productos que va a vender en los 3 siguientes días, ¿sí? Para que la comida esté muy fresca y la calidad pues sea muy buena. O podría decir, hago mercado una vez a la semana. La decisión pues, la tienen ustedes, ¿sí? Entonces fíjense que esas existencias, siempre y cuando no sea una empresa de servicios,
podemos estimarla como días de ventas valoradas al costo de venta. Yo ya sé que una empanada la vendo en 2.000 pesos, por decir algo, pero que me cuesta hacerla 400 pesos. Si yo quiero aprovisionarme de los insumos requeridos para hacer las empanadas que voy a vender en los 3 siguientes días, al final multiplico el número de empanadas que voy a vender en 3 días por el costo de los 3 días y me da el valor de mis insumos. Eso es lo que hace la hoja de cálculo. ¿Dónde lo hace? Entonces fíjense que acá en el activo circulante, de la fila 134 hacia abajo, hacia arriba, existen la fila de existencias. Si ustedes se paran en la fila de existencias, fíjense que relaciona la celda 155, vamos a decir que rastree las precedentes. Está rastreando la B23 de datos de entrada, que seguramente es el tema de la inflación. B23. No, ¿cuántos días? Estoy estimando en el año. Rastrea la celda C19, que son los costos de venta. Y también la celda C155, que es lo que yo tengo que decidir, que son cuántos días de existencia voy a tener en el negocio. Entonces yo podría decir acá 7 días todos los años, o 3 días. En mi caso, que son la venta de empanadas, pero si ustedes van a vender, qué sé yo, ropa, probablemente tienen que tener existencias para más días, ¿cierto? Eso con relación a las existencias. El siguiente tema son los clientes. Y esto que está puesto con una sola palabra, se relaciona directamente con si le fío o no a mis clientes. ¿Le estoy dando la posibilidad a mi cliente de darle crédito o no? Si le voy a dar crédito, ¿por cuánto tiempo le voy a dar crédito? Después hay otra fila que se llama personal y está relacionada con las políticas y las estrategias y los planes de mi negocio asociadas a si le presto o no le presto dinero a mi personal. Si le puedo adelantar la nómina o no, por ejemplo. Después aparece otra que figura como Hacienda Pública Deudora y otra que dice Caja e Inversiones Temporales, Financieras Temporales, que realmente no la vamos a estimar en el modelo, porque al final el modelo tiene una bondad y ahí me iba adelantando yo, iba emocionando ahorita, que ya la vamos a ver y cuando hablemos del tema, vuelvo y retomo el tema de las inversiones financieras temporales. Hablemos de lo que es conveniente o no en relación del activo circulante. En términos de existencia, 45 días sobre ventas a costo de ventas es más que suficiente. O sea, los que tengan negocios que requieran muchas existencias, no sobrepasen los 45 días de existencia. Debemos lograr un equilibrio para conferir a la compañía suficientes garantías de que no va a romper el stock. La inversión en circulante va en contra de nuestro flujo de caja, que debe atender el pago de los sueldos, las inversiones, pago de las obligaciones financieras, etc. Luego, tampoco puedo tener excesivas existencias. Frente al tema clientes, que está relacionado directamente con las ventas,
Se puede estimar en el caso de una compañía incipiente que es necesario como mínimo un plazo medio de cobro de unos 100 días de ventas. Esto si yo, por ejemplo, le vendo al Estado, entre así yo no tenga dentro de mi política al crédito, que cuando estamos pensando en negocios muchas veces pensamos en algo comercial, pero por ejemplo si mi negocio es de servicios y yo le presto servicios al Estado o cualquier cosa, el día que yo meto mi factura no es el día en que me la pagan. Puede durar, de acuerdo a lo que está diciendo aquí, hasta unos 100 días en que se haga efectiva esa factura. Entonces tienen que considerar el tema dependiendo de las características intrínsecas de su negocio. Cómo vende, a quiénes le venden, cómo les van a pagar, etc. Profe, una pregunta. Digamos, mi negocio es el de vender parcelas con su casa, ¿Sí? pero no sabría cómo considerar, digamos, esos días. Tú le vas a vender a- en ese caso es más complejo, claro. A ver, pensemos cómo será el tema ahí. ¿Qué tienen pensado en el negocio? ¿Cómo harían el tema? Porque no es un negocio de construcción, sino es simplemente de urbanización, de parcelas. La idea es comprar un lote, dividir, digamos, el primer lote en el primer año en 10 parcelas y cada uno pues darle la opción al cliente de que hay tres tipos de casa, digamos en tamaño, con piscina o sin piscina. Entonces, no sé cómo tener eso en cuenta. Y pues proyectamos que esas 10 casas o esas 10 parcelas se iban a vender en el año. ¿Y cómo pagan las parcelas? Esa duda todavía la tengo porque en la última exposición, bueno, en la exposición que hicimos, habíamos planteado que era una buena idea hacer, digamos, una fiducia inmobiliaria, pero tampoco sé cómo plantearla. Pero la fiducia inmobiliaria lo único que hace, bueno, es una herramienta financiera que existe, pero el modelo, digamos, es como si tuviera una cuenta de ahorro, en donde la gente va depositando el Vale, valor. pues lo normal es que, digamos, el 30% para apartar la propiedad se pague antes de terminar la construcción, pero entonces nos basamos en esos datos o pues en esa realidad. Yo creo que lo que nos toca en el caso específico de ustedes es que hagamos una sesión eh, en Teams con tu grupo, porque el Vale, modelo hay que hacerle una pequeña variación en la modelación de ingresos, porque realmente lo que cambia son los ingresos. Yo podría decir que no voy a dar crédito, o sea, no atender el tema como si fuera un activo circulante, sino el flujo de ingresos es diferente. Ustedes ya lo podrían ir planteando, es decir, si yo lanzo mi negocio, momento cero es cuando yo tengo mi parcela, ¿sí? Y la comienzo a latear y la comienzo a vender. ¿Cuándo estaría terminada la primera casa? pues eso no lo he considerado porque también tenemos que pensar en que para vender tenemos que haber por lo menos vendido sobre plano, para empezar a construir tenemos que haber vendido como sobre planos por lo menos un 50% de las propiedades para tener también el dinero con que construir. Bueno, entonces uno podría pensar que el momento cero en tu negocio es cuando comienzas a construir, ¿sí? Ok, Y entonces las ventas, aquí la celda C15 del momento cero, pues son un 30%, ¿sí? sí, Y después vas a tener un flujo de efectivo del resto, ¿sí? vale. Pero el resto, el cero es cuando comienzas a construir, es decir, cuando las personas
en teoría, cuando tú ya tienes estimado un 50% de causación, ¿te acuerdas el término de Sí, causación? sí, señor. Es decir, cuando la gente se compromete a comprarte la A casa. comprar. Se comprometió, pero no te la pagó. Por eso Ujú. hablamos de causación. Entonces, si tienes a la venta 10 casas, ya alguien se comprometió a comprarte la mitad, 5 casas. Y sobre esas 5 casas, para comenzar a construir, tú ya tienes que haber recibido, ahí sí estamos hablando del principio de caja, al menos el 30% del valor, que sería la cuota inicial, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, aquí sería el 30% del 50%, ¿sí? Vale, sí, sí, señor. Y después, dependiendo de lo que dure en ejecutarse la construcción, pues vas a tener el, el 30%. No, y la cuota inicial no la tienen que recibir, es cuando la totalidad de la cuota inicial no tiene que estar recibida en el periodo de construcción. Para poder, ok, bueno, sí, para poder pensar en que Porque si el en la cliente realidad, va, cuando yo voy a una constructora y quiero adquirir un inmueble sobre planos, a mí me dicen el inmueble vale, qué sé yo, coloquemos cifras redondas para que sea más fácil, 100 millones, ¿sí? sí, Pero mientras yo arranco a construir hasta el día en que esté finalizada la construcción, usted me tiene hay que que pagar pagar el 30. el 30. Tienes que pagar el 30. Entonces, si el cero es el día en que yo arranco a construir y el Entonces, 1, 2, 3, no sé cuándo van a terminar de construir, en ese periodo ustedes van a recibir el 30%. El 30% de todas las 10 o de cuántas. Bueno, ustedes ya deciden cuántas y qué tanto estrés financiero le quieren poner al tema. ¿Sí? vale, Supongamos que son de todas las 10. O sea, en el transcurso de lo que dure la obra, que si estos son años, pues si ustedes dicen va a durar un año, entonces sería en el transcurso del 0 y el 1, recibirían el 30. ¿Sí? sí, Y entonces podrían decir, no, el 50% no. Supongamos que sí se nos queda tal cual casa varada. Ponga que se les quedan 2, entonces el 80%, el 30% del 80%, para tener una estimación de que, ajá, bueno, hay 2 que se quedan ahí, o que por decisión ustedes no las venden para valorizarlas más y tener mayor ingreso a futuro, o porque en efecto no se venden, ¿sí? vale, sí, señor. Ya ustedes toman la decisión y también lo podrían plasmar en el documento escrito, la decisión que ustedes tomen, ¿sí? En el momento en que ya entrego, ¿qué pasa? Recibo el 70% restante de las casas que vendí. ¿Y por qué recibo el 70% restante? Pues se supone que ahí es donde acaba la fiducia, ¿no? El comprador dice que si recibe, pues Con tiene la que fiducia no tienes que darle enredarte en términos del modelo porque la fiducia es una exigencia que hace un banco para prestarte un dinero a menor valor, ¿sí? O sea, es una garantía que exige el banco sí, para, para darte dinero para la construcción. Entonces, como está diciendo, como usted está haciendo una construcción y como usted va a recibir un flujo de dinero de sus clientes, usted no va a manejar ese dinero, eso se lo manejo yo. el banco, Y esta sí, va a sí, ser mi señor. garantía para yo poderle prestar más barato. ¿Listo? Entonces, no te enredes con el tema de la fiducia porque no aplica para nada en el modelo, propiamente dicho. O sea, aplica, pero no está siendo muy evidente, no se Vale, coloca de manera explícita. ¿Sí? Entonces, supongamos que volvemos al tema. Ustedes si demoran un año en la construcción, pues entonces tendrían que colocar el 30% de la inversión en el año 0 y en el año 1. ¿Sí? sí, En el año 2 tú dices que ya entregas y te entregan el otro 70%. Eso es correcto. Pero la razón es por la que
las personas cuando le entregan su vivienda tienen el compromiso de pagar el 70%. Si las personas no tienen el 70% en dinero líquido, ¿qué hacen? Van al banco a que les Van al presten. banco y se endeudan ellos, ya no se endeudan Sí, ustedes como exacto, ya no tiene constructora, nada que y ver. el banco les desembolsa a ustedes, ¿sí? Sí, señor. Entonces es probable que en el año 2 ustedes firmen. No, pero esto ya tiene suficiente estrés financiero. Iba a decir, ustedes firman en enero que van a entregar las casas, pero ese dinero no lo van a recibir en enero, lo van a recibir por allá en febrero o marzo, hablando de temas de desembolso, ¿sí? Pero no vale la pena modelarlo. Sencillamente, modelen bien el tema de los ingresos. Al final, si yo le meto mano a esta fila, que en teoría no debería meterla porque no tiene celdas azules ni amarillas, no va a pasar nada, ¿sí? O sea, si ustedes lo hacen, si ustedes cambian los números acá, con el que sea o le ponen fórmula, no va a pasar nada. En el modelo no se va a descontrolar nada, ¿sí? Yo les digo no lo cambien es porque está llamando unas plantillas, pero para ustedes la plantilla ventas costos no está funcionando de la misma manera que funciona para un negocio de venta de empanadas o de ropa o de otra cosa, que es un negocio que tiene un flujo de ingresos diferente, ¿sí? Diario, sí. Lo único que está variando es el flujo de ingresos. Todo lo demás es igual, porque yo sí voy a tener unos costos de venta en el primer año, que es la construcción, ¿cierto? Probablemente solo tengo costos de venta en el primero y en el segundo año, que es cuando construyo, ahí en adelante no tengo más costos. Entonces, si quieren, vayan revisando de acuerdo a lo que ya hemos hablado en las clases, y ustedes ya van entendiendo cómo es la cuenta de resultados de su negocio específico, cómo van cambiando el modelo y podemos hacer una sesión única y exclusivamente para modelar su caso. Pero es Vale, importante, ¿sí? listo, sí, señor. Lo importante es que vayan recogiendo todas las variables. Entonces, ¿cuántas casas vamos a vender por política? ¿Cuánto vamos a recibir antes de la construcción o durante la construcción? Y, Etcétera. profe, una pregunta, si está proyectada, digamos, para 10 años y yo consideré que, digamos, los primeros 2 años tengo una misma construcción, pero luego empiezo otra urbanización, por ejemplo, ¿también se puede considerar así? Sí se puede considerar, pero tendría que ser de las mismas características para que funcione el modelo. O sea, otra vez un lote para O otras sea, 10 las mismas 10 casas, por ejemplo. casas. Ok, vale, Que no me deja modelar que ahora voy a hacer un edificio y tengo 50 apartamentos. No. ¿Sí? listo. Gracias, profe. De hecho, la modelación debería solo ser para ese proyecto específico. Para cada proyecto deberías tener una modelación. ¿Sí? Entonces, pues ustedes me dirán cuándo quieren hacer la hora de consulta para que nos dediquemos a eso. Pero sí es importante que lleguen ya con el tema decantado y que lo hagamos después de que revisemos todo el modelo, para que ustedes sepan en esencia qué hay que mirar, ¿sí? De todo el modelo. Que eso seguramente lo terminamos probablemente hoy, ¿sí? ¿De acuerdo? Vale, profe, gracias. Bueno, entonces, volviendo al tema del circulante, y estamos hablando de partidas, con el tema de los clientes, que dependiendo a quién le vendo y cómo me paguen, pues yo, así diga que no les voy a dar crédito, resulta que es que cuando yo meto la factura, hay clientes que no es que sea mala paga, sino que ya es normal que tengan esas políticas de facturación, de entrega, etc. Con el tema del personal, dice, es una cantidad reducida en general y estamos hablando de préstamos a mi personal. Yo lo veo de una manera un poco diferente, como más que préstamo al personal, adelantar un poco la nómina del personal, ¿sí? Entonces, fíjense que eso lo estoy definiendo en las filas 155, 156 y 155. Donde la 155 defino los días de existencias, la 156 los días de clientes,
Pero los días de clientes, si ustedes se fijan, en la fila 129, que en últimas es la que está cuantificando ese valor, si rastreo los precedentes, fíjense que una, pues son los años que están en la hoja de datos de entrada, pero aquí ya no es con los costos, sino con las ventas, porque es que yo le estoy cobrando al cliente el precio de venta. Entonces, si yo le fío, lo que no me están pagando es estas ventas, me las están pagando de manera diferida. Y eso, pues, afecta mi modelo, mi flujo de caja. Entonces, si yo coloco aquí 90 días o 100 días, el tema en términos de, de estrés financiero, pues se complica, ¿cierto? Va a tener una complicación. Con el tema del personal, estaba en la fila 120, 130. Y es cuánto le presto a mi personal. Acá tiene un valor X, ¿cierto? Datos de entrada 23. Es otra vez los días. Digamos, aquí yo podría colocar el valor que quiera. Si no le quiero prestar a mi personal nada, pues coloco 0. Y cada vez que alguien de mi empresa, de mis empleados, venga a pedirme dinero, le digo, no, qué pena, no puedo hacerlo, punto. ¿Sí? ¿Sí es claro el tema o no? Como podría decir por política, mire, yo voy a prestar la mitad del salario que se ganan las personas al mes, la podría adelantar para alguna eventualidad. Entonces resulta que en un mes específico hubo pandemia y todo el mundo se vio en estrés en sus casas, no tenían cómo pagar. Todos llegaron a pedir prestado, pues me tocaría, si ya lo tengo estimado, pues sería el peor de los casos y lo podría hacer si ya lo tengo dentro de mis modelos. Y en ese caso, estoy diciendo algo como de este estilo. A ver, ¿dónde está el costo de personal? Aquí. Digo, yo voy a prestar el 50%, pero como esto es anual, lo voy a dividir en 12, lo voy a multiplicar por el 50%. Y digo, hasta eso es lo que presto mensual. Un 50% de la nómina mensual. Ese 1.300.000 sí será entonces eso, pues revisémoslo. Mire, mensualmente, acá no tengo el análisis mensual. No, eso nos demoramos. Crean que ese es el mensual. Porque de hecho es así. Pero ¿me van entendiendo o no? El tema de los préstamos. Sí, profe. Va. Y Hacienda Pública normalmente está vinculado al IVA y a la seguridad social y se puede estimar una pequeña cantidad. ¿Cómo está el modelo estimando el tema de Hacienda Pública? Si no me paro aquí, va a decir 1/4 del IVA de las ventas. Si yo me fijo, acá está llamando mis ventas y en datos de entrada
está llamando a la celda B10 y la celda de B10 debe ser la del IVA. Pero esto se ve compensado, ¿no? O sea, esto al final en el modelo no está marcando algo porque yo hago una, por decir algo así, una reserva para temas tributarios de IVA acá, que después se compensa en el mismo balance, está en el activo y lo tengo aquí en el pasivo, o sea, lo estoy devolviendo cuando en efecto lo tengo que pagar. Las partidas de circulante más comunes pues son la de proveedores, que podemos estimarla como días sobre el costo de ventas anual. Personal, que son los préstamos de personal o remuneraciones pendientes de pago al personal. Y hacienda pública acreedora por IVA o seguridad social. No vamos a estimar aquí la financiación de circulante, al igual que en el caso de la caja. Esta financiación se obtiene en función de los cálculos que resultan de lo que vamos a denominar necesidades operativas de financiación. Con los criterios que hemos enunciado anteriormente, obtenemos en nuestro modelo las siguientes proyecciones del fondo de maniobra. Las estimaciones de partidas de activo circulante y las estimaciones de partidas de pasivo circulante. Entonces, en ese orden de ideas, para cerrar esta fase, esta parte, fíjense que ya hablamos de las del activo circulante, que son las filas 128 a 131, y las del pasivo circulante, que se me perdieron, están acá, que son las de la fila 149 a 150, pues están asociadas una al IVA, que ya lo comentamos, que es la de la 150, pero la fila 149 es la de proveedores. Y esto me pega de manera positiva en el modelo, porque estoy asumiendo es cuánto me fían mis proveedores sobre los insumos que yo voy a adquirir. Pues fíjense qué está llamando esta fila. Está llamando a una celda C157, que es las decisiones que yo tome de cuánto dinero, cuántos días de insumos me van a prestar mis proveedores. Y también esto está asociado con los costos de venta. C15. Con los costos de venta no, con las ventas, propiamente dicho. No me puedo exceder en los días en que me van a prestar mis proveedores. Probablemente al principio del negocio, probablemente no lo hagan, ¿cierto? O sea, si yo soy una venta de empanadas, el día que abro la empanada, yo voy donde el proveedor de carne y le digo, acabo de abrir un negocio de empanadas, ¿usted me fía lo de los 3 primeros días? Yo dentro de 3 días vengo y le pago. ¿Qué le va a decir el de la carne? Pues, Que no. no. Pero si después de un año de tener el negocio abierto, usted dice, don Manuel, me fía los 3 días de la carne y así yo, cuando venga por la siguiente tanda, le voy pagando lo del día anterior. Probablemente, ¿qué le va a decir ese proveedor después de haberla conocido durante todo un año? Obviamente le va a decir que Sí, sí. que ahí sí. Es probable que sí. Entonces yo podría decir en ese caso, mire, sabe que 0 acá, 3 aquí,
Y a partir del segundo año es que yo voy a decir, los proveedores me van a prestar para los mismos 3 días que yo requiero de insumo. Entonces, voy a aprovisionarme por 3 días, pero voy a fiarlos. Y durante esos 3 días, con lo que vendí, realmente estoy pagando y estoy bajando mi carga financiera. Estoy mejorando mi liquidez. ¿Sí lo ven o no? Lo siguiente es la estimación de recursos propios. La estimación de recursos propios es sencilla. Tenemos que determinar en un principio cuál va a ser la aportación de los nuevos empresarios. Los recursos propios tras la aportación se van nutriendo o castigando en base de si el negocio produce beneficios o pérdidas. Que esto lo estimamos en la cuenta de resultados, ¿no? Que en últimas es el resultado del ejercicio. Esos beneficios o pérdidas van engrosando o reduciendo la cuenta de reservas. Entonces, fíjense que nosotros, por política académica, dijimos, máximo voy a poner el 40%, y eso lo habíamos definido en nuestra hoja de inversiones, y por acá estaba el capital propio. Capital propio es el 40%, máximo el 40% de la inversión total. ¿Dónde tomaron ustedes las decisiones de cuánto? Si era el 40 o menos del 40, la hoja de datos de entrada, en la fila 21. ¿Cuánto va a poner los socios? En mi caso fue el 40, y ese 40% me está dando, perdón, me está dando 37.288.000. Señor, ¿dudas? ¿Alguna duda? Si me voy a mi modelo, esos 37 millones van a salir en mi patrimonio, ¿cierto? Acá, donde dice capital social, y se van a ir engrosando en función de si el negocio está generando beneficios o no, acá donde dice beneficio neto. Al final, los recursos propios que va teniendo la compañía, pues son la sumatoria de todo lo que tengo aquí, del capital social, de la premonición, de las reservas y del beneficio. Pero fíjense que este beneficio está llamando a la celda C54, que es el resultado de la cuenta de resultados, que ya la llevábamos hasta el EBIT, ¿cierto? Ya calculamos hasta el tema de amortización. Lo único que nos falta son los temas financieros y los impuestos. Fíjense que, hablando de resultados del ejercicio, en mi caso, los 3 primeros años, no estoy teniendo beneficios. Pero ¿cómo así? No habíamos dicho que el negocio iba bien, en el EBIT va positivo y demás. Bueno, ya veremos qué pasa en la evaluación. Se nos va a crear una referencia circular. ¿Por qué? Hasta este momento hemos ido construyendo la cuenta de resultados de balance y no hemos encontrado obstáculos relevantes. Pero el obstáculo más difícil en la proyección de cualquier cuenta de resultados y en el balance se encuentra en la referencia circular o en el bucle que hay que hacer al intentar estimar el beneficio, eso que acabamos de mostrar, en función de una deuda y al mismo tiempo querer determinar cuál es la deuda que requiere el proyecto. Ese obstáculo provoca una referencia circular a nivel de resultado financiero. Se da en el resultado financiero al intentar determinar el nivel de deuda. Para determinar cuánta financiación necesitamos, deberemos conocer qué beneficio aporta el negocio en sí, y este beneficio es función del nivel del gasto financiero. O sea, hay una referencia. Hay uno es dependiente del otro del uno.
Los gastos financieros son función del nivel de deuda. Entonces, fíjense que hasta el EBIT, que ya lo habíamos hecho en la cuenta de resultados, pues no hay ningún problema. Pero después para llegar al EBT, que son Earnings Before Taxes, yo ya tengo que calcular cuáles fueron los intereses financieros. Entonces tengo que, del EBIT al EBT, tengo que calcular los gastos financieros. Cuando al EBIT le quito mis gastos financieros, pues me queda mi EBT y sobre ese EBT calculo los impuestos, que ya es un porcentaje fijo, o lo puedo hacer con un porcentaje fijo, y voy a obtener mi beneficio. Pero por otra parte, si al beneficio neto le sumo las amortizaciones y le resto las inversiones en activo, le sumo las aportaciones de los accionistas, le resto los incrementos de activo a corto plazo y le sumo los incrementos de pasivo a corto plazo, pues me van a quedar mis necesidades operativas de financiación. Y esas necesidades de operativas de financiación, que son la deuda que necesita el negocio, multiplicada por los tipos de interés que voy a conseguir, pues generan mis gastos financieros, que vuelve y alimenta mi cuenta de resultados. Y aquí esto se crea una referencia circular. ¿Qué es lo que logramos salvar cuando activamos la iteración en mi negocio? Iteración en la hoja de cálculo. Y hay veces en que el modelo no encuentra la solución y marca un error, producto de que nosotros hicimos muchos cambios y se alejó, ¿cierto? Entonces, para poder corregir, tenemos que volver a intentar acercar el resultado y que él vuelva a iterar. Que ya lo habíamos hecho, pero ahora lo vamos a entender mejor. Es importante que revisen esta diapositiva con calma para que vuelvan y la entiendan. Hasta aquí hemos identificado el problema. El paso siguiente es la solución. Y la solución viene por un proceso que se denomina iteraciones. Las iteraciones consiguen sortear el obstáculo de la referencia circular. Para que Excel realice iteraciones, solo debemos ir al menú de herramientas, dentro del menú archivos, seleccionar opciones, y en la pantalla, la pestaña fórmulas, y hacer un clic en habilitar cálculo iterativo. Si al abrir el modelo financiero me aparece una ventana indicando una referencia circular, es porque el cálculo iterativo está desactivado. En mi caso está desactivado, voy a activarlo. Voy a decir archivo, opciones, fórmulas, y voy a habilitar el cálculo iterativo a ver qué pasa. Ya le habíamos hecho unos pequeños cambios, ¿cierto? Parece que iteró sin problemas. No está mostrando ningún error. Es importante, se me pasó, lo voy a hacer en este momento, es importante verificar que mi balance haya quedado bien hecho. Y esa verificación la tenemos en la fila 152, perdón, 153. Aquí debería estar en 0. ¿Qué está haciendo esto? Pues restando el activo del pasivo más patrimonio, ¿cierto? Esta celda debería llamarse total pasivo más patrimonio. Y esto que tenemos por acá es el patrimonio, esto que estamos calculando aquí. Es nuestro patrimonio. No le voy a mover filas ni nada para no enloquecerlo. Pero pues
No está de más que lo nombre. Esto que estamos calculando acá es patrimonio. ¿Alguien tiene problemas con la referencia circular? ¿A alguien se le presentó algún error? Otra vez por acá en la fila 50. ¿No? Bueno, si se le llega a presentar algún error, para eso tienen las diapositivas. Dice, si luego de habilitar el cálculo iterativo se presentan errores en el modelo financiero, debo hacer los siguientes ajustes. Debo igualar la fila 50 del modelo EBT a la fila 44 del EBIT. Con eso acerco el modelo al valor. ¿Qué es eso? Entonces yo cojo mi fila 50 y en vez de tener la ecuación que tengo acá, pues la igualo a la 44, es decir, le borro ese más 47 menos 48 y la arrastro. Ahí ya igualé toda la fila del EBT, la igualé a la fila del EBIT, que es lo que dice aquí, de manera muy rápida. Después, vuelvo y la ajusto. En la celda C50 ingreso nuevamente la ecuación C44 más C47 menos C48 y arrastro hasta el final. O sea, como ya acerqué el valor, ahora vuelvo y la coloco como estaba. C44 más C47 menos C48. Y vuelvo y arrastro. Y esta vaina se complicó siempre. En mi caso. Cálculo de las necesidades operativas de financiación. Es una de las grandes bondades que tiene este modelo. Este modelo me está diciendo en cuánto debería endeudarme. ¿Cuánto es lo que necesito endeudarme? Que no es propiamente el 60% de la inversión, como lo hemos hablado durante el desarrollo de la clase. Va a ser menos o más dependiendo de las estrategias, los planes y las decisiones que hayan tomado ya en su modelo. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este apartado? Pues lo que está planteado aquí en esta diapositiva. Con el beneficio, sumo las amortizaciones, resto las inversiones en activos, sumo las apropiaciones de accionistas, resto los incrementos de activo a corto plazo y sumo los incrementos de pasivo a corto plazo y tengo mis necesidades de operativas de financiación. Y esto lo multiplico por unas tasas de interés y me da mis gastos financieros. Perdón. Entonces, poniéndolo en otras palabras, las inversiones en activos son los gastos de establecimiento, las inversiones de inmovilizado material y las de inmovilizado material. Las aportaciones de los accionistas son las emisiones de nuevas acciones y las ampliaciones de capital, que realmente nosotros no nos estamos metiendo con tema de emisiones de acciones, pero el modelo lo tiene disponible, pero no vamos a hablar de acciones porque no estamos llevando el negocio a bolsa, ni de temas de emisiones de acciones, ni nada de este estilo. Sin embargo, ahí les queda por si lo necesitan en un futuro. Nuestras deudas a largo plazo son las deudas como préstamos hipotecarios
o deuda subordinada que yo decidiera modelar de manera independiente. No, yo acá sugiero no hacerlo tampoco, porque la idea es que yo calcule mi negocio para que me diga cuánto me tengo que endeudar. Si yo modifico la fila 144 y 145, que son las deudas a largo plazo, diciendo que voy a adquirir el local con una deuda específica, pues el modelo lo puede hacer, pero es más interesante que sea el propio modelo en que me digan hasta cuánto me tengo que endeudar para adquirir incluso ese local que ya tengo acá. Planteado, fíjense que en mis inversiones tengo un local de 70 millones de pesos. ¿Sí? A ese local me refiero por si quedaron ahí un poco perdidos. El tema de incremento de activos a corto plazo están las existencias, los clientes y otras deudas, el personal, la hacienda pública deudora, que ya lo revisamos, y en los incrementos de pasivo a corto plazo tenemos todo lo que tenemos de beneficios por términos de lo que nos prestan nuestros proveedores y la hacienda pública acreedor del modelo. En este sentido, fíjense lo que les decía ahorita, de que el tema de las provisiones para el IVA de hacienda pública deudora, pues se descuentan. Aquí lo estoy restando, aquí lo estoy sumando, pues al final es como si no lo tuviera en cuenta. No es que no exista, sino no lo tengo en cuenta. En el modelo probablemente no está afectando ese parámetro. Partiendo del beneficio neto, sumándole los conceptos deducidos que no obedecen a las salidas de caja y restándole las inversiones de activos fijos y circulantes y sumando las aportaciones de financiación a largo plazo, podemos llegar a establecer la financiación a solicitar al banco. Entonces, ¿dónde tenemos esto que estamos viendo acá? En donde dice cálculos de necesidades operativas de financiación. Arrancan con un beneficio neto que es la celda C154. Esa que está en la cuenta de resultados, que todavía en últimas no hemos podido calcular. Aquí vamos a hacer la referencia circular. Las amortizaciones, estas sí las tengo, ¿cierto? Que es la celda C40. Estas sí ya las calculé. Si revisamos las dependientes, la C40, pues la tenía en mis cuentas de resultados como una sumatoria de lo inmovilizado material e inmaterial, y ya lo habíamos sacado de cada una de las amortizaciones que tengo aquí en mi balance. Las inversiones de inmovilizado inmaterial las tengo, las inversiones de inmovilizado material las tengo. Fíjense que aquí me aparecen en el año 1 y 2 los 350.000 de otros materiales que ajustamos hace un rato, que se deprecian todos los años, o sea, todos los años estoy cargando 350.000 por otros materiales, por eso siempre aparecen por acá sueltas. Las ampliaciones de capital, que era lo que mencionábamos ahorita de si llego o si planteo en mi patrimonio vender acciones de mi compañía y en últimas, pues ingresar dinero producto de esa venta. ¿Dónde decido eso? Pues por acá, en fila 139, ¿cierto? Pero lo vamos a dejar en cero. Déjenlo en cero. Esto es una opción que tiene el modelo financiero de manera general. Tenemos nuestras variaciones de fondo de maniobra, que ya las calculamos, ¿cierto? Que son todo lo que estaba relacionado con existencias, clientes, personal, hacienda pública, el tema de proveedores. Y ahí me van a salir mis necesidades operativas de financiación. Estimación de la posición financiera. Tras obtener el flujo de caja operativo del año, o sea, las necesidades operativas de financiación, solo debemos completar ese dato con la posición de deuda neta de la compañía en el año anterior
Y al hacerlo, llegaremos a la posición de deuda neta del próximo ejercicio. En la próxima página recogeremos de manera esquemática el proceso seguido, que ya lo habíamos comentado, de hecho. Que acá hay un bucle si decido crear deuda a largo plazo, pero ya les comenté que no es necesario y que es mejor no hacerlo para que el modelo nos cuente cuánto deberíamos endeudarnos. Con el esquema anterior en nuestro modelo podemos llegar a cuadrar el balance y la cuenta de resultados de manera matemáticamente elegante. Y hasta aquí hemos sido capaces, con el procedimiento mostrado en las páginas anteriores, de construir un balance y una cuenta de resultados. Cualquier financiador o inversor y nosotros mismos tenemos una herramienta que nos permite responder a cuestiones sobre el proyecto y sobre todo ver el impacto de cualquier variación en una variable específica, que es lo que llamamos análisis de sensibilidad, y es lo que faltaría por hacer. Entonces, para que rematemos el tema, una vez tengo mis necesidades operativas de financiación identificadas, lo importante es cuánto me vale la deuda que yo tengo que adquirir. ¿Dónde coloco a cuánto me presta el banco? En la fila 196, que son los intereses sobre las deudas. Ese valor que ustedes ya definieron en su costo de oportunidad. Yo acá lo voy a dejar a lo mismo, 17.5. Pero en el caso que estábamos comentando hace un rato del el tema de las parcelas, pues el crédito constructor tiene unos intereses mucho más bajos. Y dependiendo de cada uno de sus proyectos, pues ustedes deciden a cuánto les van a prestar. Por otra parte, el modelo también está asumiendo que lo que sobre los beneficios que vaya teniendo los voy a invertir en algo. Yo, en este caso, ese algo lo dejé en una cuenta de ahorros, por eso dice que solo renta el 0.6% efectivo anual. Nada. Pero al menos hago esa consideración. Alguien podría decir, no, yo todos los beneficios los voy a poner en un CDT, pero el problema que tiene el CDT es que no tiene liquidez. Si yo necesito el dinero, no lo puedo sacar. Si lo saco, pierdo la rentabilidad. Entonces, eso para la operación de un negocio no es viable, ¿cierto? Podría utilizar otro tipo de herramientas. Ahora hay unas que se llaman fiducuentas, que dan algo de rentabilidad. Digamos que ese algo al menos me compensa mi inflación. Dan como el orden del 3.5% efectivo anual. Voy a dejarlo así. Pero en mi caso, fíjense que estamos graves, ¿no? Porque no me está sobrando nada de dinero. Es más, me voy a tener que endeudar el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Esto ya no es viable. No hemos hecho la evaluación de indicadores, pero esto ya no es viable. Porque resulta que me tengo que endeudar todos los años. ¿Sí? Finalmente, de acuerdo a lo que habíamos comentado ya en las clases pasadas cuando hablamos de flujo de caja, aquí por el método indirecto, utilizando este lado por el lado izquierdo, calculamos nuestro flujo de caja del negocio y sobre este pues hacemos nuestro análisis, que parece que es curioso, pero mire, yo coloco un costo de oportunidad. ¿Qué costo de oportunidad se coloca acá? Pues el que ustedes han calculado en función de sus intereses y en función de lo que vale su dinero. De acuerdo a esto, tengo un valor presente neto de menos 94.000
menos 94 millones. Luego este negocio no es viable, ¿cierto? No es viable. ¿Qué tendría que hacer acá? No, profe, ya no es viable. No, hagamos sensibilidades. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué hacemos de sensibilidades? Yo voy a hacer unas pequeñas sensibilidades que no significan que sean las mismas que ustedes van a hacer para su negocio. A ver qué pasa. Resulta que mi visión decía al año quinto, cuando ya esté consolidado el negocio, tener 3 puntos de venta. Voy a quitar el tema de los 3 puntos de venta. Entonces, por acá mis recursos humanos, yo voy a decir, no, mire, mi estructura es un cocinero, un cajero y un contador en la parte inicial, y a los 5 años le meto un administrador. No más. Es decir, a los 5 años voy a incrementar mi nómina por el hecho de tener el administrador, que en últimas puedo decir que soy yo el dueño del negocio. Ya me va a poner salario a partir de los 5 años de 2.500.000. El simple hecho de incrementar eso ya implica un 76,83% a los 5 años. Entonces, sensibilidades en el modelo. Entonces, arranco nuevamente. Le hago una revisión grande. Crecimiento de unidades. Nada. Como solo voy a tener un negocio, voy a decir que esto crece al 3% por ahí unos 4 años y después quieto. Después no crezco más. Crecimientos en pesos. Voy a decir que le subo a esto los primeros 5 años, el primer año con lo que ya calculamos ayer, los otros años solo el 5%. De por sí ya por acá, lo voy a dejar hasta por acá. Más aquí lo puedo crecer menos porque ya me pareció muy alto el valor promedio para lo que yo vendo y me va a quedar quieto. Costos de ventas. Ese sí, no voy a tener economías de escala, más bien lo voy a revisar en el tema del circulante con mis proveedores. Gastos de personal suben el 1,39% y en el año quinto lo voy a subir 76,83. Listo. Gastos de operación. Como no tengo más puntos, voy a decir, nada, quieto. Todos los años voy a tener en esencia los mismos gastos de operación. O de pronto voy a asumir que me van a subir los gastos un poco, de pronto en el mismo ritmo en que suben las ventas. Un 3, un 3, un 3, un 3. Porque claro, si vendo más, pues voy a tener que gastar más agua, más luz, más gas, etcétera, y de ahí en adelante me quedo quieto. Incrementos en los impuestos, los dejo ahí como estaba calculado en función de las ventas. Y esas sensibilidades en el tema del circulante, días de existencias, 3, días de clientes, nada, mis clientes no, o sea, el que quiere empanadas, que venga y pague las empanadas de una. Proveedores, sí. Préstamos a mis empleados, 0, tampoco, no hay de dónde. ¿Qué pasa con mi negocio? 3.5, lo que me sobre, 17.5 lo demás. ¿Es viable o no es viable? Todavía no es viable.
¿Será que no se salva? Y entonces, ¿por qué hay tantas ventas de empanadas? ¿Qué será lo que puede estar ocurriendo con mi negocio? Nada, esto no aguanta un administrador por 2.500.000, voy a quitarlo. Entonces, chao al administrador. Mi nómina no va a subir más de eso. Gastos de personal. Por aquí. Seguimos en el 1,39. ¿Es viable o no es viable? Nada. ¿Qué puede estar pasando con este negocio? ¿Por qué hay tantas ventas de empanadas si yo modelo mi negocio y nada que da? ¿Será que yo vendo muy poquito? Entonces, aquí hay algo interesante. Ya hice todas las sensibilidades que creía que podía hacer en otros términos diferentes a las ventas. Y mi negocio no me da todavía viable. Yo puedo comenzar a subir las ventas. O sea, si yo digo que tengo ventas súper grandes, cualquier negocio se viabiliza, ¿cierto? Pero aquí yo puedo hacer algo que es encontrar cuál es mi punto de equilibrio. Y es decir, en qué momento, a partir de qué número de ventas, mi negocio comienza a ser viable. Entonces, voy a comenzar a jugar con eso. Ventas y costos. Había dicho que vendía 10 empanadas de este tipo. Voy a volver a decir que vendo 10 de todas. Y que vuelvo a vender mis 50 limonadas, como habíamos comenzado el negocio. Es decir, 140 productos al día. ¿Qué pasa con mi modelo? ¿Es viable o no? Todavía no. Pero se acercó. Sigo acá. No vendo 10, vendo 12 empanadas. De todos los tipos. Es decir, 158 productos al día. ¿Será que es viable o no? Miren, el negocio ya es viable. Con 10 no, con 12 sí. ¿Qué pasa con 11? Es viable. ¿Qué pasa si no vendo 50, sino 40 limonadas diarias? Ya no es viable. 45. Sí. 43. No. 44. Tampoco. Toca 45. Entonces, fíjense que vendiendo del orden de 144 productos al día, este negocio ya comienza a ser viable. Y podría decir en este momento que ese es mi punto de equilibrio. ¿Vieron todas las sensibilidades que hicimos en un minuto al modelo? Bueno, 10 minutos. Fíjense que en este modelo, que podría decir, mire ya, profesor, este es el definitivo de mi negocio, y ahora sí comenzar a escribir otra vez mi entrega final diciendo, mi visión es mantenerme a lo largo del tiempo y tener un crecimiento proyectado del orden de tal, qué sé yo. Comenzar a colocar, a escribir acerca de mi negocio en función del modelo que yo ya definí y en las políticas y estrategias y planes y demás que ya definí en mi modelo, que ya lo tengo aquí estudiado. Fíjense que este negocio necesita endeudarse en 8.100.000. Esa deuda, al final, en el segundo año, voy a estar endeudado por 5 millones y después por 1 millón. Realmente lo que está haciendo el modelo es ir pagando la deuda. Aquí en este caso son 8.100.000.
lo que tendría que endeudarme. Pero mi inversión total era de 93 millones. O sea, incluso me dio para pagar un local. Ah, mire, no había tocado el local, esa podría haber sido una sensibilidad, ¿no? Sencillamente volar el local. Y decir, me voy solo por arriendo. Y acá hay una vaina que no he modelado muy bien, porque yo digo que compro el local, porque lo tenían inversiones para darles un ejemplo de todas las posibilidades de clasificación que habían acá. Pero resulta que en mis gastos fijos tengo el arriendo. O sea que yo realmente no necesito este arriendo. Lo puedo quitar y hacer más viable el negocio. Me quedo con que compro el local. De pronto, si está el local dentro de un centro comercial, me aparezca otro gasto fijo que no será arriendo, sino administración. Voy a suponer que es una administración lo que tengo que pagar. Pero ya no serán 500.000, voy a decir 150.000. Entonces ya las cifras seguramente mejoran y ya no me tengo que endeudar en 8, sino en 7.500.000. Pero tengo una inversión de 93 millones, de los cuales solo coloco 37 millones. ¿Sí ven la bondad del modelo o no? Ahora, si decido montar el negocio es ponerme muy pilas y a trabajar muy duro para, en efecto, poder vender estos 144 o más productos y conseguir que de verdad mi proveedor de carne me fíe en el siguiente año y de pronto reducir las inversiones al máximo, que no sobrepasen los valores que ya tengo ahí, etcétera. ¿Dudas? Bueno, muy bien. Entonces, para finalizar la clase, ya está todo lo que tenemos en nuestra asignatura planeado hacer. Para la próxima clase, ustedes son los que la van a hacer. Es decir, ustedes tienen que de aquí al otro jueves dejar a punto su modelo financiero. Y cualquier duda, inquietud, la resolvemos en la próxima clase. O si quieren hacer alguna sensibilidad o si quieren modelar algo especial, lo podemos revisar en la próxima clase. ¿De acuerdo? Listo, profe. Profe, su merced nos avisa al fin para cuándo queda el parcialcito. Lo más probable es el viernes, pero no he revisado las estadísticas todavía de las encuestas. Ya sabemos que la próxima clase no creo que sea ni lunes ni martes, va a ser miércoles, jueves o viernes, por lo que veo. Ah, ¿Eh? listo, profe. Pero creo que lo más probable es que sea viernes en la hora de clase de ustedes, de 6 a 8 de la mañana. ¿Vale? Vale, profe. En ese orden de ideas, la próxima semana terminamos clases, el parcial, y en la siguiente semana, que siguen siendo semana de clases, podemos adelantar la sustentación final. De manera que en la semana de parciales ustedes ya no se entienden con ingeniería económica. Más que para entregar, o sea, tendrían esa semana para con calma volver a afinar la entrega final, que es un documento. ¿Sí? Ah, listo, profe. ¿Qué les parece? ¿Están todos de acuerdo con lo que les acabo de comentar? Sí, Sí, profe. profe. Sí, señor. Listo. Gracias. Nos vemos el próximo jueves. Tan pronto les coloque la fecha en el muro. Les comunico por el WhatsApp. Mi intención es que tengan todas las notas antes del próximo parcial. ¿Listo? Vale, profe, feliz día, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.